Muy bien, aquí estás viendo el resultado de lo que vamos a hacer hoy. Este es el nuevo Design System de UXFOMO con código 26 y lo vamos a hacer íntegramente con Cloud Code. Entonces, lo primero que le he pedido a la máquina es montar variables primitivas y semánticas para generar colores semánticos en Light y Dark Mode, espaciados, bordes, radius, breakpoints y 22 estilos de texto. Ya sabes, cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios. Lo primero que hago es activar la terminal, ya la tengo aquí, y le voy a pedir en la carpeta donde voy a montar todo, una carpeta local que se llama UXFOMO-DS-26, iniciar Cloud Code. Aquí lo tengo y ahora simplemente le voy a decir lo siguiente. Crea variables en este archivo de Figma. Cojo ahora este archivo, copio el link y lo pego en este prompt. Y una vez que lo hago, le digo, aplica todo lo que te pego aquí debajo. Y lo que hago ahora es copiar un prompt que tengo, generado también por Cloud, donde le estoy pidiendo variables, es decir, tokens, basados en Tailwind. Lo voy a pegar y si te interesa obtener este archivo, te lo dejo en un link en la descripción del vídeo. Ahora, lanzo la petición. Aquí puedes ver todo lo que le voy pidiendo. Esto antes lo hacíamos a mano y nos pasábamos horas, como puedes haber visto en algún vídeo viejo del canal. Voy aceptando sus preguntas para seguir el procedimiento. El archivo está en blanco, podemos comenzar desde cero, sin conflictos. Plan de trabajo, fase 1, colección de primitivos, como le pido. Fase 1B, colección de color, semánticos, slide. Vale, fase 1C, 1G, colecciones, spacing, radius, stroke, icon size y breakpoints. Justo lo que le he pedido. Fase 2, text styles, heading, body, caption, correcto. Adelante. Vamos a ver cuánto se demora en montar todas esas variables. Todo listo. Vamos a ver. En principio estaría todo bien lo que le he pedido. Base, primitivo, secundario. Los errores access correcto. Y le digo, porque me lo pregunta, ¿confirmas para continuar con la fase 1B, colección color? Adelante. Lo ha generado todo por lo que veo. Lo básico ahora mismo. Modo light y dark. Ok. ¿Confirmas para continuar? Confirmo. Ok, el Design System Base está listo en tu archivo Figma. ¿Algo para ajustar? Pues ahora lo que voy a hacer es ocultar la terminal y empezar a revisar cosas. Muy bien, vamos a ver qué hizo en el apartado variables. Tenemos una colección que se llama Breakpoints, Color, Icon Size, Primitivos, Radius, Spacing, Stroke. Ok, entiendo que en los primitivos está todo. El color base, el color primary, el secundario, que los eligió al azar. Ya los podemos cambiar nosotros. La paleta de error, la paleta de success, warning y notification. Están los espaciados, que me parecen pocos, pero bueno, los eligió así, lo podemos completar. Radius, stroke 1, 2, 4 y 8. A ver, icon size ha respetado la nomenclatura que le he pedido y los tamaños los puso como lo pensó. A mí no sé si me termina de convencer, pero bueno, si hiciera falta lo podemos actualizar aquí. Breakpoints ha cogido los de Tailwind. El XS lo puso en 0, podría ser un 480 o un 360. Si nos vamos a, por ejemplo, Icon Sizes, ha montado los tamaños y está invocando las variables primitivas. ¿Qué ha hecho con los colores? Me interesa el Light y Dark Mode. Esto es un background y es verdad que aquí no veo diferencias en el fondo de Light Mode y el de Dark Mode. Es decir, está igual. Aquí yo creo que no lo ha hecho muy bien. Abro la terminal y le digo, revisa los colores para Light y Dark Mode. Ahora mismo son iguales y deberían ser distintos. Una combinación de colores para Light y otra para Dark. A ver qué hace. ¿A qué me refiero? En principio no tenemos colores definitivos, pero cierto es que un fondo no puede ser el Light en blanco y en Dark en blanco. Así que lo que le estoy diciendo es ordénalos o cámbialos para que Light, aquí está la diferencia. Fijaros que el primary también tiene diferencias, el secundario también. Vale, creo que está funcionando mejor. 7 colecciones, 22 estilos de texto, inter, code, syntax, web, configurada en todas las variables, alias sin referencias rotas. Voy a hacer lo siguiente, me voy a ir a la pestaña de Design, sigue abierta la terminal y le voy a pedir crea en esta página, cojo el link a esta página, se la pego
un section con todos los tokens que montaste. Le pongo colores, modos, estilos de texto, etc. Me va a servir a mí ahora para revisar qué hizo, le va a servir a la gente que trabaje conmigo y a todos nosotros para ver si la petición que le hice es correcta o los resultados que hemos obtenido son correctos. Fijaros lo que dije hace un rato. En estos pocos minutos ha generado 7 colecciones y 166 variables. Lo hice muchas veces, pero no me deja de sorprender que la máquina haga este trabajo tan tedioso por mí. A ver, aquí ya empiezan los resultados. Tenemos los colores, ok, los colores primitivos. Por el momento no hay nada más. También añade los semánticos con su light y dark mode. Tokens numéricos, le puse el nombre así. Los spacing, tamaños de texto. Bien, body ha preparado 3 font weight, es decir, 3 pesos de texto, como también se lo pedí. Caption igual, entiendo que lo ha terminado. Todo vive en el mismo archivo donde están las variables. Si abres el panel de variables en Figma verás las 7 colecciones ya publicadas y listas para usar en tus componentes. Lo último que quiero revisar es lo siguiente, y no lo hice antes. Tenemos los estilos de texto y quiero ver si los construyó con las variables. ¡Oh! No lo ha hecho. No puso ni el font size, ni el line height, ni el font weight con variable. Vamos a pedir que lo ajuste a través también de la terminal. Los estilos de texto tienen valores hardcodeados, es decir, puestos a mano. Actualízalos usando variables. Si es necesario, crea variables nuevas con esos valores. Le estoy diciendo que meta variables, pero que, por ejemplo, si no tiene una variable de un font weight, pues que lo haga. A lo mejor esto debería habérselo pedido con un opus en lugar de un sonnet, porque en otras ocasiones esto lo hizo sin ningún problema. Es decir, lo hizo del tirón. De todos modos, todo esto que hemos montado en estos pocos minutos ya es un avance. Aquí ponía vinculando variables, aplicando text styles, lo ha hecho, font size, font line height. Vamos a ver, no veo font weight, vamos a ver qué hizo. Si yo me voy a las variables, tipografía, font size, line height, pero claro, lo que no hizo es aplicarlo a el estilo de texto y eso es lo que me interesa a mí. Entonces, yo le voy a pedir otra vez, falta la variable para el font weight y después debes aplicar font size, line height y font weight a los estilos de texto. La próxima vez yo eso se lo pondré en el prompt para que no lo deje sin hacer. Vinculando font size, line height y font weight a los 22 text styles. A ver, font weight, bien, lo ha hecho bien. Es verdad que aquí tiene 4 y si mal no recuerdo había 3 font weights, pero me gusta que haya puesto la variable de texto con el valor. Entonces, él pondrá estas variables de texto en el campo font weight. Sigue trabajando, no lo voy a mirar todavía, aunque podría, ¿no? A ver. Sí, ya está usando las variables. Muy bien. Ahora sí lo está haciendo porque yo se lo he especificado. Esto está todo bastante bien. Es verdad que aquí, por ejemplo, me mostró menos espaciados de los que ha creado en los espaciados primitivos que están aquí, que son más, pero no son los que yo quería. Yo hubiera creado algunos más, llegando, por ejemplo, hasta el valor 192. Pero como también decía antes, eso se puede ir añadiendo a medida que vamos trabajando. Vamos a revisar otra vez los estilos de texto. Primero el H1, lo miro aquí, evidentemente lo está usando. Si yo me voy a la configuración, el H1 Bold tiene, bueno, el nombre se queda igual, tiene la variable de font size, la de line height y la de font weight. Ok, hay una cosa que me deja pensando. Antes tenía valores de line height con porcentajes y ahora ha cogido lo mismo, pero el valor no es un porcentaje, está hecho en píxeles, digamos. Si yo cojo esta cadena de texto y le pongo mucho contenido y lo pongo en más de una fila, me parece demasiado grande. Si yo esto lo duplico, lo deshago y le pongo el line height en 110%, va a funcionar mejor, pero creo que va a quedarme demasiado pequeño. Este es un encabezado para un giro de nuestro
sitio web. Debería verlo funcionar, pero a lo mejor yo de pronto pondría un 140, por ejemplo. Creo que lo leo un poco mejor. En cualquier caso, lo que haré será decirle también a Cloud Code que lleve a la práctica una cosa que hoy, en 2026, junio, todavía sigo haciendo yo, que los line height en Figma los pongo a mano. Me voy a la terminal y le voy a decir lo siguiente. Elimina las variables line height y hardcodea esos valores en los estilos de texto. Si hace esto, ya lo dejo así y en el vídeo siguiente voy a empezar, como dije, en uno de los últimos correos que mandé a la newsletter, que voy a montar los componentes a mano para las personas que todavía no saben usar el Figma como lo venimos usando hace años, pero también lo voy a hacer utilizando Cloud Code para que vean esas personas que en este momento lo suyo es trabajar con el soporte de la IA porque es un trabajo más rápido y, si cabe, más consistente. Ha empezado a hacer cambios, a ver cómo lo ha mantenido. Font size, ok, listo, line height, desvinculado de los 22 estilos de texto, valor hardcodeado y variables eliminadas. Y la colección tipografía en las variables queda sin el grupo de line height. Muy bien, todo hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.